nombre es Alexis Tobón Monsalve, vivo en el corregimiento del Jordán, municipio de San Carlos, departamento de Antioquia. Soy historiador, docente de Ciencias Sociales, nombrado en propiedad en la Institución Educativa Rural El Jordán, del corregimiento del Jordán, municipio de San Carlos, departamento de Antioquia. El presente video se hace con el objeto de evidenciar la relación que existe entre el aprendizaje y sus bases biológicas. En primer lugar, se presentará un ejemplo sobre cómo se puede ver el aprendizaje en un entorno familiar. En segundo lugar, mostraremos un ejemplo de dónde se va a evidenciar cómo se puede dar el aprendizaje desde un contexto educativo. En este sentido, a través de los ejemplos se van a especificar las bases biológicas identificadas, sus ventajas, sus desventajas. Por último, el video se debe llevar a cabo haciendo uso de la tecnología que nos acompaña en la vida cotidiana. ¿Cómo ocurre el aprendizaje? Desde una perspectiva neurocientífica, el aprendizaje es el proceso de construir y modificar conexiones y redes nerviosas. Los estímulos sensoriales se procesan en las partes de los recuerdos sensoriales del cerebro. Estos son retenidos y transferidos a la memoria de trabajo, que al parecer reside en múltiples partes del cerebro, pero principalmente en la corteza prefrontal del lóbulo frontal. Después, la información puede ser transferida a la memoria a largo plazo. Distintas partes del cerebro están involucradas en la memoria a largo plazo, dependiendo del tipo de información, por ejemplo, declarativa y procedimental. El proceso de aprendizaje involucra todo el cuerpo y el cerebro, quien actúa como una estación receptora de estímulos y se encarga de seleccionar, priorizar, procesar información, registrar, evocar, emitir respuestas motoras, consolidar capacidades, entre otras miles de funciones. Algunos factores que influyen en el desarrollo del cerebro son la genética, la estimulación ambiental, la nutrición, los esteroides y los teratógenos. Durante el desarrollo prenatal, el cerebro aumenta en tamaño, estructura, número de neuronas, células gliales y sinapsis. El cerebro se desarrolla rápidamente en los bebés. Los niños pequeños tienen conexiones nerviosas complejas. Cuando los niños pierden sinapsis cerebrales, aquellas que se conservan dependen en parte de las actividades que realizan. Al parecer, existen periodos cruciales durante los primeros años de vida para el desarrollo del lenguaje, las emociones, las funciones sensoriomotoras, las capacidades auditivas y la visión. El desarrollo temprano del cerebro se beneficia de experiencias ambientales estimulantes y de las relaciones emocionales con los padres y los cuidadores. También ocurren cambios importantes en el cerebro de los adolescentes, como en tamaño, estructura, número de organización de las neuronas. Ejemplo número 1. Vamos a describir cómo se da el proceso de aprendizaje en un adolescente de 15 años que utiliza aplicaciones para aprender idiomas. En este proceso interviene el lóbulo temporal superior, por medio del cual se da el procesamiento de los fonemas y las sílabas. El lóbulo frontal y el área de Broca se encargan de procesar los significados y la estructura de las oraciones. El área de Broca desempeña un papel fundamental en la producción del lenguaje gramaticalmente correcto. El área de Wernicke, localizada en el lóbulo temporal izquierdo, por debajo de la fisura lateral, es fundamental para la selección adecuada de las palabras y para la pronunciación. La joven utiliza el lóbulo occipital en el proceso de la visión, por el cual observa la pantalla de su dispositivo. Además, recurre al lóbulo temporal en el proceso de la audición, para escuchar lo que dice la aplicación y practicar la pronunciación. También interviene el lóbulo frontal para tomar las decisiones adecuadas para organizar las oraciones. Al mismo tiempo, en el lóbulo frontal interviene la atención y la percepción. Y por último, en el lóbulo parietal se da el proceso de comprensión de todo lo que está escuchando y lo que está viendo. El hipocampo activa la memoria actual activa de trabajo hasta que la información se haya codificado completamente en la memoria a largo plazo, momento en el que es posible que el hipocampo deje de desempeñar su función. La corteza es el área central involucrada en el aprendizaje, la memoria a largo plazo y el procesamiento de la información sensorial. El aprendizaje se da en los lóbulos de forma simultánea, ya que la joven, por medio de los sentidos del oído y la visión, percibe en la pantalla una información que pasa al cerebro para planear, organizar las funciones y dar respuesta. Ventajas de este tipo de aprendizajes. La joven se deja llevar por la curiosidad, explora en la red aplicaciones y plataformas para generar un aprendizaje a largo plazo. De esta manera se van a generar un hábito. A través de las aplicaciones, la joven desarrolla habilidades de pensamiento, secuencia, de lenguaje, memoria, diferencias y semejanzas. La joven aprovecha el tiempo libre de manera autónoma. Desventajas. Se genera dependencia, lo cual puede afectar las relaciones con otras personas. El aprendizaje de otros idiomas requiere de la conexión con otros mediante el diálogo. El conocimiento que la joven cree tener de una lengua extranjera puede estar desenfocado, al no tener una figura que la oriente. Al estar conectada a una pantalla, la joven está propensa al sedentarismo. Se puede producir insomnio por la cantidad de información que el cerebro todavía no es capaz de asimilar. Ejemplo número 2.
En el siguiente caso vamos a describir cómo se da el proceso de aprendizaje de una clase de ciencias sociales para los estudiantes de sexto grado. Ellos se encargarán de realizar una línea del tiempo en la cual expondrán los aspectos más relevantes en sus vidas. Es un ejercicio práctico para entender el trabajo de los historiadores y la utilidad de la historia. En este proceso los estudiantes utilizan de forma sincrónica todos los lóbulos del cerebro, el parietal, frontal, occipital y temporal. En el cerebro se dan todas las conexiones y procesos cerebrales de manera simultánea. Se manejan procesos mentales tales como la memoria, la atención, la percepción, la coordinación motriz, el proceso de audición y el proceso de visión. Los estudiantes realizan el ejercicio construyendo la memoria personal y familiar, ordenan cronológicamente los hechos, producen un relato elaborado sobre los datos más relevantes de la historia personal y familiar. Los compañeros escuchan atentos los relatos, efectúan una comprensión en su cerebro y luego realizan una reflexión sobre lo que nos han contado. Los estudiantes utilizan recursos visuales y audiovisuales para llamar la atención de los compañeros y engancharlos en su relato. Los estudiantes hacen un trabajo de percepción desde la entonación y los gestos que observan y escuchan con los sentidos del oído y la visión. Hacen trabajo de memoria a corto plazo, cuando se dan las definiciones de la historia, las instrucciones y el desarrollo de la actividad. A largo plazo, a medida que los estudiantes van recordando historias y anécdotas, de este modo se van dando el aprendizaje, pues vinculan el ejercicio con la utilidad de la historia. El proceso de atención se da en todo momento, debido a que los estudiantes deben comprender los fundamentos de la historia y seguir las instrucciones dadas en el aula. Ventajas. Los estudiantes despiertan interés por los hechos del pasado y el presente, se preguntan por el origen de los procesos y las cosas, les desarrolla el espíritu investigativo mediante la recopilación de datos y la consulta de fuentes históricas. El estudiante aprende a ser ordenado en su trabajo, despierta habilidades expositivas donde incorpora nuevas palabras, términos y conceptos en su léxico. El uso de recursos visuales y audiovisuales le otorga seguridad a la hora de expresar un mensaje. Los estudiantes desarrollan habilidades y adquieren nuevo conocimiento de las experiencias de compañeros y docentes. Se fortalece el respeto, el conocimiento de los otros en sus particularidades y se afianzan lazos de amistad. Desventajas. Algunos estudiantes toman las exposiciones de sus compañeros para hacer comentarios que promueven el desorden y la burla entre iguales. Esto puede desmotivar a los estudiantes afectados y generar problemas en los procesos de aprendizaje y convivencia. No todos los estudiantes participan de la actividad, ya que sienten desconfianza y miedo a la burla que puede darse de parte de los compañeros. Algunos estudiantes se ven afectados al recordar hechos dolorosos a los cuales no les han dado el tratamiento adecuado. Algunos estudiantes no prestan la atención que se requiere para generar un buen proceso de aprendizaje. Muchas gracias por su atención. Espero que este video aporte conocimiento que sea útil para ser implementado dentro de sus espacios de aprendizaje.